Hola y bienvenidos a Irenka Decora. Hoy os traigo una shaker cumpleaños, ¿vale? Una tarjeta con animalitos y estrellas. Entonces, para eso voy a coger el fondo de las estrellas y los dos animalitos del perro y el gato de esta colección. He recortado ya una cartulina blanca, ¿vale? Con las formas de corte de medio círculo que tienen también las crucecitas. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser ponerle embossing. Un embossing blanco, ¿vale? Transparente en el fondo con todas las estrellas. Entonces voy a intentar cubrir el máximo de espacio con estos sellos y luego con una estrellita un poquitín más grande voy a cubrir los triángulos que me quedan entre estos sellos, ¿vale? Entre los diferentes grupos de estrellas. La única pega que le veo es que es blanco sobre fondo blanco y que efectivamente no se nota absolutamente nada en el vídeo el trabajo que voy haciendo o dónde lo voy pegando, pero os aseguro que voy intentando que por lo menos no coincidan las estrellas. Y aquí me veis, pues nada, simplemente con una estrellita un poquitín más grande, siempre de la misma colección, ¿vale? Con lo cual es muy fácil trabajar así porque no tienes que estar pensando en qué combina con qué o si es muy grande, muy pequeño un sello junto con otro. Entonces combina muy bien toda la serie. Y relleno bien sobre todo abajo porque va a ser la base y es donde voy a ir un poquitín más justa en la cartulina. Entonces ahora simplemente cojo el embossing transparente, es un poquito color nácar, pero vamos, transparente. Y nada, se rellena con el polvo. He puesto el papel amarillo debajo para recoger todo el polvillo que sobra, que como veis es bastante, y se vuelve otra vez a meter dentro del bote porque no hace falta todo. Entonces sí que quiero que cubra todo, pero no hace falta que se quede todo encima. Y nada, le damos con la pistola de calor y se quedaría así el resultado, que ahora sí se ve. Entonces nada, con la tinta de color, yo en este caso he cogido azul fuerte, azul oscuro, ¿vale? Como si fuera un cielo estrellado. Y nada, ir cubriendo toda la zona hasta que quede bien cubierta en su totalidad. Si queréis que se quede así como un agua o distintas tonalidades de azul, pues le vais dando un poco más en algunas zonas que en otras. Yo la verdad que quería un tono bastante uniforme, con lo cual lo que he hecho ha sido pues simplemente darle a toda la tarjeta y cubrirla bien, ¿vale? Pequeño truco, astucia. Cuando hemos terminado, con un pañuelo de papel, ahora me sale, quitamos bien según acabamos de darle la pintura, le damos bien a todas las estrellas para que, como veis, salgan mucho más, se vea mucho más el brillo y se le quite la tinta al embossing que hemos hecho. Vale, pues así quedaría el resultado de precioso. Sí que es verdad que no suelo poner los trozos en los que voy pintando, lo primero porque me gusta tener mi tiempo y lo segundo me gusta llenar toda una cartulina entera para ver luego cuáles los colores que mejor le van y coger el que más me guste. Así que bueno, si necesitáis más información sobre colorear, yo os recomiendo que veáis otros tutoriales de gente que es mucho más experta que yo en este tema. Así que yo utilizo la mayoría de las veces colores o tonos planos o colores planos para colorear. Simplemente en este caso le da un poquitín de raya al gatito para hacer como que es un poco atigrado, pero la verdad que ya os digo que yo en ese sentido modestamente os digo que me divierto más que os puedo enseñar. Bueno, pues aquí tendría ya los animalitos hechos, la cartulina, la hoja de acetato, la hoja transparente de plástico, ¿vale? Que me va a permitir ver el shaker. Y voy a coger simplemente cinta de doble cara para pegar la cartulina y el trocito de plástico. Entonces lo voy a hacer simplemente a los 4 lados porque no me implica para nada, o sea, no necesito para nada darle en este caso alrededor del semicírculo, ¿vale? Veis que arriba, donde pone Positive Vibes, ¿vale? Está en inglés. Al lado tengo las estrellitas que he usado. Desde aquí un saludo muy muy grande
a mi correo bonito primaveral, ¿vale? Y @perienca, que desde aquí pues un besazo muy grande y muchas gracias por el regalito. Me veis que sigo pegando y ahora lo que sí voy a hacer va a ser colocar la base para poner la shaker card, ¿vale? Entonces aquí recorto a la mitad. Lo primero porque me parece un gasto de material un poco inútil poner tanta cantidad para una cartulina tan pequeña, y lo segundo porque si no, no entra. Quiero decir, en la parte de abajo ya habéis visto que lo he recortado por la mitad y ha llegado justito a ambos límites, ¿vale? Las próximas o las cartulinas que recorte dejaré más margen para que no me vuelva otra vez a pasar, pero bueno, cosas que pueden pasar y que han pasado, o sea que tampoco vamos a darle mayor importancia, pero bueno. Y aquí lo que sí hago es primero asegurarme de que quede bien cerrado la zona donde va a ir la shaker card, es decir, la zona donde se va a ver las estrellas, tanto del cielo azul estrellado por la noche como las estrellitas pequeñitas de que me han regalado para usarlas en mis manualidades. Así que pues nada, simplemente rellenamos la zona donde va a ir la shaker card, es decir, la zona transparente, que yo aquí lo he hecho un poquitín mal. Si podéis evitar hacer lo que estoy haciendo exactamente ahora, es decir, poner las lentejuelas o las estrellitas o la shaker card y luego poner la cartulina encima, es mucho más fácil ver dónde colocáis vuestra presentación. Así que yo os recomiendo que pongáis las estrellitas en el centro y que luego coloquéis la imagen transparente encima, ¿vale? Va a ser más fácil y os va a ayudar más. Aquí lo que estoy haciendo es poner la palabra de Happy Birthday, ¿vale? Es para un cumpleaños, y sí que es verdad que, bueno, las palabras aparecen en inglés, pero tampoco me importa porque la persona a la que lo va a recibir pues entiende bien todos los idiomas, así que en ese sentido no hay problema. Lo hago en 3 veces para que si me equivoco y ver los distintos estilos, pues ver cómo queda, ¿vale? Entonces lo que estoy haciendo es, lo primero, ajustar bien la tinta o el sello tanto por arriba como por abajo, y luego pues voy a hacer en la primera una banderola por ambos lados, en la segunda solo una banderola en un ladito, y la tercera la voy a dejar totalmente cuadrada, ¿vale? Entonces voy a probar con ambas cómo queda, y la que mejor quede o la que más me guste pues será la que coloque al final. De aquí simplemente daros el consejo que recortéis la mitad del ángulo recto. Ya sé que decirlo así es un poco fácil de decir, pero más o menos si los ángulos son rectos, es decir, de 45 grados, que dividáis más o menos a ojo la mitad, y así os saldrán las dos esquinitas bien recortadas, con lo cual pues tanto mejor. Y de aquí simplemente recorto por un ladito porque estoy viendo que me gustaría que quedara bien pegado a la izquierda y a la derecha quedara abierto, quedará pues eso, en estilo banderola. Así que en principio voy a utilizar esta más que la otra, y nada, simplemente sería pegarlo. Ahora sí, claro, ahora sí, sería simplemente pegarlo. Entonces cojo pegamento de barra porque son 2 cartulinas. Sí que es verdad que al plástico no se va a pegar, pero como tienen siempre un toque en la cartulina, aunque quede una orejita dentro, o quede una estrellita, una manita dentro del círculo de plástico, ¿vale? No pasa nada, puesto que está bien pegado todo alrededor, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado tanto como a mí. Suscribiros y nos vemos pronto.